en el cuarto encuentro de capacitación, ahí está. En el cuarto encuentro de capacitación en género y vulnerabilidades en materia de derechos humanos, organizada por la Comisión de Políticas de Género de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, uno de los objetivos de estos encuentros son precisamente para reflexionar sobre nuestras prácticas y las necesarias garantías del acceso a la justicia, y cuando hablamos de vulnerabilidad, hoy no puede estar ausentes desde nuestro desempeño cotidiano el enfoque de género y la perspectiva de derechos humanos, tanto para habilitar políticas públicas como programas, proyectos o acciones desde el Poder Judicial. Por ello seguimos aprendiendo con H. Para internalizar nuevos saberes y experiencias, habilitamos nuevos espacios de escucha y de intervención, y por ello lo hemos invitado a tratar este tema, mujer, géneros, vulneraciones y pobreza en América Latina, a cargo del doctor Julio Nogueira, que lo va a presentar Dardo Tórtul, conocido del doctor, y también, bueno, veo que está también la doctora Gabriela López Arango, que nos habilita también y nos acompaña siempre, ya está desde la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial, que nos está acompañando y nos habla todas las acciones que estamos realizando, a lo cual le debemos agradecer muchísimo que esté siempre presente. Así que bueno, no sé si Dardo o Gabriela quieren tomar la palabra previo a la disertación del doctor. Bueno, Gabriela, no sé, por ahí me gustaría que por ahí Gabriela quisiera decir una palabra de la sesión. A ver, doctora, ahí le habilitó el micrófono. Bueno, doctor Tórtul, si quiere siga usted. Lo que le voy a sugerir tal vez, a ver si su micrófono funciona mejor, pruebe apagando la cámara. Bueno. Porque si no lo escuchamos muy cortado. Vamos a probar así, si le parece. Perfecto, esperamos un momentito. Vos sabés que yo... Ahora tengo idea. Listo. ¿Ahora se escucha mejor? A ver ahí, probemos. Hola, hola, ¿me escuchas mejor? Ahí se escucha un poquito mejor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Todos y a todos. Bueno, me toca presentar a alguien muy querido a mi afecto, que es Julito, el doctor Julio Nogueira. Julio, bueno, como ya lo anticipáramos en la previa al ingreso, ¿se escucha bien? Más o menos, se escucha un poquito cortado. Qué lástima. Decía que Julio es prácticamente nuestro estalense, sino que hace años que está radicado en la ciudad. Él es investigador, es docente de posgrado en Brasil, y ha sido docente de posgrado en España también. Ha estado a cargo de la Cátedra de Cultura, Paz y Derechos Humanos de la Universidad de Madrid. Ha sido coordinador del programa de educación y no violencia y los derechos humanos de la Universidad. Es diplomado en educación y derechos humanos. También ha estado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es especialista, perdón. Doctor, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa. Sabe que lo escuchamos muy cortado. Qué pena. Si quiere, Alicia. Sí, si te parece, yo lo presento al Perfecto, sí, mejor. Gracias. El doctor Julio Nogueira es docente investigador de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del programa Educación para la Paz, No Violencia y los Derechos Humanos. Hoy nos estábamos acordando de que yo he participado a nivel mundial, digamos, de la movilización que se hace en India sobre el tema de los derechos humanos y la paz y la no violencia. Estábamos comentando eso, así que por ahí tal vez usted también ha participado en esos maravillosos encuentros.
y docente de la Universidad Autónoma de Madrid, docente de la Universidad de Río Grande do Sul. Amplísimo el currículum y es un honor, la verdad, tenerlo con nosotros. Así que bueno, le damos la bienvenida. No sé si Gabriela, tú quieres darle la bienvenida también. Está bien. Entonces lo dejamos al doctor que con toda su sapiencia empecemos la actividad de hoy. Muchas gracias por estar. Bueno, hola a todos y a todas y a todos. Lo primero que les voy a decir es que lo que más me distingue es ser coterráneo. Yo soy de Rosario del Tala. En realidad, con madre maestra rural, he recorrido casi toda la provincia, pero bueno, más hacia Rosario del Tala, Mansilla, Echagüe. Y bueno, para mí, cuando Dardo nos invitó a la participación de este evento, tanto de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la UNESCO, nos pareció un espacio importante, pero sumamente importante, el de poder charlar charlar, básicamente es esto, no va a ser una demostración de sapiencia, Alicia, sino que sí me interesa mucho poder charlar. Claro. Sobre todo sobre mi provincia, ¿no? Que tiene unos lugares visibles y otros que han sido invisibilizados, ¿no? Me estoy refiriendo básicamente no únicamente a lo que no se dice dentro de las ciudades por los prejuicios y estereotipos, y estoy viendo que están tomando mate y no me lo traje. Lo tengo acá, pero no me lo traje. Digo, básicamente va a ser los estereotipos y las estigmatizaciones, sobre todo en los pueblos más chicos, o en las ciudades más chicas, sino que tenemos una población rural importante que me parece que necesita un acompañamiento en acceso, uso y goce de la justicia un poco más efectiva. Y es una reflexión que venimos haciendo entre todas y todos hace mucho tiempo, y no quería dejar de decirlo. Si bien uno anda dando vueltas por distintos lugares, uno no olvida sus raíces, y mis raíces están por allá. Bien. Y ya llegará el momento donde podamos encontrarnos personalmente y alguien me pueda convidar con un mate cuando yo me lo olvide, aunque ahora tenemos que estar con mate propio. Bien, yo sí le voy a encargar a Alicia, a Dardo o a alguna de las chicas, a Virginia, perdón, no me acuerdo del otro nombre. Bien, que vayan recogiendo en el chat. Y a ustedes les voy proponiendo que interactuemos y que el chat sea una interacción, pues somos muchos, para poder hacer, cuando veamos que hay un par de preguntas, cuestionamientos, etcétera, en el chat, paramos y lo empezamos a charlar entre todos y todas. Bien. ¿Por qué? Gracias, Dardo, por esta invitación. En este tiempo, decía, hemos revisado al azar de lo que está publicado, 614 sentencias de los distintos ámbitos con un muestreo. A ver, es de un mes y medio, así que es un muestreo corto, es un muestreo muy corto de la Justicia Provincial de Entre Ríos. Y me parece importante, digo, antes de hablar con
con funcionarios, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, poder abordar el dónde se inscriben, digamos, las resoluciones judiciales. Y también sé que muchos de ustedes, muchos de los jueces y juezas, lo que escriben ahí no necesariamente es lo que piensan, sino que tienen un preformato, como en todos lados, un preformato ya armado sobre el discurso jurídico. A ver, y es un tema al que me voy a referir hablando de mujeres y géneros. Pero, bien, ¿por qué elegí mujeres y géneros? Digo, porque desde poblaciones indígenas, y esto por ahí pregunten, o no tengo problema después pasar el material, no quiero presentar tantas diapositivas porque si no rompe el clima rompe el clima a veces de lo que es una charla y de una reflexión. El discurso jurídico tiene algunas características y el discurso judicial aún más, al ser y constituirse en un dispositivo de comunicación entre el poder y los seres humanos, que ha quedado encriptado. Y en esto yo lo quiero plantear claramente entre las y los colegas, funcionarios y funcionarias. Yo siempre recuerdo, digamos, en el tema del discurso, que nosotros estamos manejando lenguajes, ¿sí? Y para el manejo del lenguaje uno tiene que prepararse para el manejo del lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, lo que les voy a proponer es una charla y algunas reflexiones que hemos venido haciendo respecto al análisis de sentencias, etcétera, pero también para poder superar lo que es el encorsetamiento permanente que tenemos en las carreras judiciales respecto de cómo escribir, cómo hacer, cómo interpretar, etcétera. Y creo que uno de los ejes más importantes en la problemática es el problema de la interpretación, la doble hermenéutica, o de la hermenéutica, la dogmática y la aplicación de la dogmática. ¿Sí? Y no quería dejar de decirles que vengo a proponerles una doble hermenéutica y un análisis del discurso crítico, que es toda una corriente analítica del discurso, y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran que nos juntemos a trabajar sobre esto. Digo, para hacer más eficiente la tarea judicial, pero no únicamente desde las políticas públicas generales, sino de las micropolíticas que ustedes llevan adelante y que le ponen el cuerpo, que esto no es poco, y menos en ciudades más chicas, y que le ponen el cuerpo en el campo del discurso jurídico. Bien. En primer lugar, yo lo que quiero romper es la idea de neutralidad, de entrada. Si hay algo que no es neutral, es el discurso jurídico. Puede haber, digo, algún grado de neutralidad en el campo de las ciencias, de neutralidad que yo la pongo en duda, pero es para que lo discutamos entre nosotros. En otro tipo de discurso de las ciencias formales y duras, pero cuando uno también avanza sobre las ciencias formales y duras, se va dando cuenta que la primera hipótesis es una razón de fe. Esta hipótesis no discutible del agua, por ejemplo, de la fórmula del agua, también son hipótesis que se dan y que después, cuando uno la deconstruye, son ficciones. ¿Cuál es el problema que tenemos adentro del discurso jurídico? Uno de los problemas que tenemos dentro del discurso jurídico y en el discurso, sobre todo con mujeres
y géneros, que nuestro posicionamiento respecto a las problemáticas de género y de pobreza y de mujeres se trasluce o en varias formas, consciente o inconscientemente, en los fallos y en las ideas discursivas que aparecen. O en los constructos, nosotros los llamamos constructos discursivos. Yo tomo un constructo y de ese constructo puedo leer lo no dicho del constructo. ¿Sí? En esto no dicho del constructo aparecen los que vamos a llamar después, y que si tuviera un pizarrón lo escribiría, porque bueno, de maestro normal uno se recibe en Entre Ríos y no lo deja nunca. De ese constructo, digamos, nos pueden surgir varias líneas de análisis y quiero alentarlos a que puedan avanzar sobre el estudio y la reflexión. ¿Sí? No de grandes teorías del género, de grandes teorías de las sexualidades, no, sino también del constructo que ustedes hacen funcionales todos los días. Ese constructo, ¿por qué me interesa, o por qué nos interesa tanto a nosotros? Porque estamos notando, y cada vez más, la falta de adecuación normativa de las provincias a los tanto a la Constitución Nacional como a los tratados internacionales de derechos humanos. Y esta falta de adecuación normativa, digamos, que se hace ya sea por acción o por omisión de los poderes públicos del Estado, los puede llevar a ustedes a una trampa interpretativa donde quedan únicamente sujetados a determinadas normas. Digo, una ficción que tenemos que entre nosotros poder deconstruir es el principio del iuris nullius. El juez no conoce todo el derecho. Los jueces y los funcionarios no conocen todo el derecho, sino que conocen algo del derecho. ¿Qué es lo más importante de conocer del derecho, aparte del derecho vigente? Es la forma de interpretarlo, y la hermenéutica y la dogmática para poder hacer una interpretación coherente. La mayoría de las provincias argentinas, excepto algunas excepciones, han adaptado tanto sus códigos de procedimiento como el lenguaje judicial, y han habido protocolos de lenguaje judicial, que es interesante que ustedes lo tomen como asociación, como para poder ir pensando en armar los protocolos de lenguaje judicial, digamos, pero previo a la discusión sobre géneros y diversidades, sino que respecto a la relación entre la justicia y la sociedad, que es el eje central. Y uno de los modos de violencia, y de violencia simbólica, también es como uno se expresa hacia el otro. ¿Sí? Cuando hablo de violencia simbólica estoy citando a Bourdieu, tranquilamente. Y cualquiera puede tener acceso. Si no me lo piden, yo se los mando, no tengo problema, no me voy a poder mover de Argentina por un tiempo, así que Dardo, aprovechen, digamos, el material está disponible y podemos generar otras reuniones como para poder trabajar. Nosotros hemos notado bueno, que tiene que ver con el discurso jurídico. El discurso jurídico es un discurso encriptado, ¿sí? Un discurso encerrado, un discurso de autorreferencia, ¿sí? Y un discurso que nos animamos a llamar en el área de investigación un discurso que se habla a sí mismo, es un discurso autístico. ¿Sí? Se habla y se responde a sí mismo. Lo más que puede llegar a existir es diálogo entre algunos y algunas funcionarias judiciales, del Poder Judicial. Pero bueno, esto es lo que Austin hace mucho tiempo va a trabajar como el discurso monológico, que es el discurso de un solo actor.
el autor habla, revisan sentencias de otras provincias, de otros o de otras, digamos, y en cualquier área, digamos, fíjense que el discurso jurídico le habla al propio discurso jurídico y a los otros operadores del discurso jurídico, en vez de poder tener un lenguaje comunicativo, dialógico, ya sea con las víctimas o con los victimarios y con la sociedad. Hoy la inscripción del discurso jurídico, digamos, aún continúa siendo un problema. Cuando yo mando una cédula de citación a una mujer de situación de violencia, en situación de violencia, o a otro género, en situación de distintos tipos de procedimientos, sea pero administrativo, penal, etcétera, digamos, lo primero que hace es decir, ¿para qué conté esto? Si ahora me llega una cédula que dice que me van a citar, citas se intiman en determinado periodo de tiempo para que el cumplimiento y la verdad le podrá costar una pena de tanto tiempo. A ver. Y esto sí nos hace ruido respecto de, no, pero que no es menor, digamos, porque esto repliega a la sociedad civil respecto del discurso de la justicia. Y sobre todo en sujetos y en sujetos que están viviendo en situación de violentación. Si lo recibimos entre nosotros, digamos, sabemos que no significa absolutamente nada, que no va a pasar nada de eso, etc. Pero cuando lo recibe la víctima es un tema para tener extremadamente en cuenta. Porque no únicamente expropiamos la voluntad de la víctima muchas veces, cuando renarramos su discurso, en vez de dejarlo que puedan inscribir su propio discurso como víctima dentro del expediente judicial, y no hay nada que lo prohíba. Esto es una práctica que los abogados tienen que aprender a hacer. Sino que cuando decimos que vamos a proteger y le incluimos lenguajes que no son para nada necesarios, porque no lo exige en ningún lugar normativamente, sino que son las viejas prácticas, digamos, lenguajes que el sujeto no va a comprender. Y es más, que lo puede llevar a replegarse. Tenemos 11 casos que hemos relevado ahí donde la víctima se cambió de ciudad y no volvió a aparecer. ¿Sí? Digo, a ver, es muy complejo el tema de las violencias. ¿Sí? También está muy frisado, está muy como quieto el discurso jurídico, donde no hay una ruptura. Creo que estas nuevas generaciones que van a ocupar los cargos judiciales tienen que empezar a hacerse cargo de esto, una ruptura entre la relación entre el discurso jurídico y los seres humanos en serio. ¿Sí? No es necesario que haya glosadores ni intérpretes del discurso jurídico para que se pueda romper este hiato y esta brecha que tenemos en América Latina de desigualdad, no únicamente económica, sino simbólica. Sí, tenemos una desigualdad económica de la que podemos dar cuenta en nuestro continente y en Argentina, pero hay, digamos, desigualdades simbólicas que son excluyentes. Y yo quiero hacer claro porque me preocupa mucho. Primero que no sabemos si la gente sabe leer y escribir. Digamos, esto es una cuestión que una víctima denunciante no sabemos si sabe leer y escribir. O en materia de familia, en materia de niñez y adolescencia, en materia de penal, en materia administrativa, etc. No sabemos saber leer y escribir. Y nosotros le mandamos una cédula que antes tuvo un acto previo, que fue exponerse en pueblos tan chicos, algunos no estarán trabajando en pueblos tan chicos, una cédula
sigue llamando cédula acá en Argentina, sí, ¿no? O una notificación, de decirle que las queremos venir a escuchar, o los queremos venir a escuchar a estos sujetos con un lenguaje para que no hablen. Entonces, digo, por ejemplo, hay algunas copias que tenemos que serían interesantes, pero lo podemos ver en otro momento. Cítese y emplácese en el término de tantos días, y sí, pero por favor, a ver, digo, yo recibo eso, no me pasa nada, pero si algún familiar nuestro lo recibe, familiares nuestros, no estoy hablando de sectores con menor capacidad simbólica, de lenguaje simbólico. Lo recibe, se asusta, imagínense una mujer o algún participante de otro género, autorreferenciado con otro género, digamos, mujer o masculinidades u otros, digamos que ahora vamos a entrar sobre esto, digamos, recibe algo una vez que se animó a acercársela. No vuelve más. Digo, es simple. Digamos, o tiene que contratar el intérprete. Digamos, por eso nosotros hace un tiempo largo venimos hablando de lo que es la industria del derecho, que no únicamente tiene, lamentablemente los tiene ustedes como responsables de la decisión final, pero que es una estructura de opresión excluyente, donde que para que funcione la máquina, al mejor estilo kafkiano, tiene que haber un intérprete. Se van al abogado, o abogada, o lo que sea. Y uno le dice, no pasa nada, no es tanto, no te asustes. Después de que una persona ha vivido, de una persona, de un grupo de sujetos, digamos, han vivido un trauma. ¿Sí? Entonces, subjetividad y trauma tienen que entrar en nuestra agenda. Nosotros no vendemos turismo. Nosotros trabajamos con sujetos en situación de vulneración simbólica. Digamos, no llegan a los tribunales porque tienen ganas de hacer un paseo. Nosotros trabajamos en situaciones, y nosotros vivimos, por la cantidad de trabajo que tienen, también ustedes viven en situación de extrema violencia también. Pero nos preocupa demasiado el tema de la comunicación. Digamos, porque el derecho es básicamente comunicable. Como si el derecho no puede ser comunicable, no puede formar parte de un derecho democrático, de un Estado de Derecho democrático. Y tiene que ser un derecho comunicable en los términos que lo plantea tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo plantea, ya ha habido varias sanciones y sanciones directas a jueces, y ustedes tienen algunos casos en Entre Ríos, digamos, tenemos algunos casos en Entre Ríos, digamos, donde la distancia entre el judiciable, entre comillas, entre el judiciable y el aparato judicial es cada vez más agobiador. Y no únicamente para la víctima, sino que también es para el aparato judicial. ¿Sí? Porque varios colegas también dicen, siento que con esto no estoy contribuyendo en nada. Esta sensación de no contribuir en nada, pero cumplir el trabajo, también deteriora lo que va a ser la calidad de esta relación que vamos a entablar. Doctor, si le parece, podríamos habilitar algunos comentarios. Sí, y si lo podés desmutear, mejor, así podemos charlándolo. Sí, hay opiniones y preguntas. Gabriela López Arango dice que hay formalidades que hacen al proceso judicial y qué es lo que tendríamos que modificar, digamos, que habría que empezar a pensar, o querés vos, Gabriela, hacer vos la pregunta. Dale, Gabriela. Dale. Un minuto.
Ahí está. Perdón, Virginia. Virginia me tiene castigada. Hoy no me dejaba entrar. Ahora no me deja hablar. Decí que no soy molesta. Pero tuve 15 minutos para ingresar hoy. No, a raíz de lo que decía, doctor, yo entiendo lo que usted transmite respecto de las notificaciones y que pueda, sí, si alguien que está no acostumbrado a esto pueda recibir y bajo apercibimiento, como lo estaba expresando. Pero yo también veo la dificultad en el cumplimiento del proceso judicial, que nosotros hacemos los apercibimientos o esas notificaciones, que hoy se han reducido muchísimo porque van mucho por el sistema informático y ve poco y nada ya el cliente en sí, digamos, porque todo ya es a través del sistema y lo reciben los abogados en su estudio. Pero hay formalidades porque hay consecuencias de eso que estamos anoticiando a la otra parte. Entonces, así sea la víctima o quien esté involucrado en ese proceso judicial. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer para modificar eso, ese lenguaje? Porque respecto de la sentencia, que es otra de las cosas que puse, estamos en claro y ya hemos tenido muchas actividades académicas que señalan realmente que los términos que tenemos que emplear en nuestros fallos tienen que ser simples, sencillos, que se comprendan fácilmente, que la persona que reciba entienda o que quiera leer su fallo entienda de lo que los jueces le están hablando. Pero eso es más fácil desde ese punto de vista porque uno, bueno, con redactar sencillo, con consecuencias que se entiendan, más allá que también hay algún contenido jurídico que lo van a entender por ahí únicamente los letrados que intervienen. Pero respecto del proceso lo veo complicado, no veo cómo podríamos hacer para cumplir con el proceso y a su vez no asustar, digamos, al notificado. Eso Sí, era un segundo, ahí voy, Noé, y al resto de la gente. Interesantísimo, digamos, lo que estás planteando. ¿Qué hemos hecho en algunos otros lugares? Protocolos comunicacionales. ¿Sí? A ver, cuidado con esto, porque es una cuestión que generalmente se confunde desde la formación. Vieron que, y seguramente cuando se formaron ustedes, excepto los más chicos, digamos, los paradigmas eran paradigmas bastante cerrados y bastante estrictos, ¿no? Y una de las primeras cosas que hay que romper es que el derecho procesal es de forma, no es de fondo, perdón. El derecho procesal es fondo puro. Es el 25.1 y 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho procesal es debido proceso, y debido proceso es fondo puro en cualquier instancia. Incluso hay varios fallos de la Corte Interamericana, de la Corte Europea y uno último de la Corte Africana, que ni bien está traducido, se los paso, que es interesantísimo. Fíjense que es fondo puro desde 1973. Y nosotros lo seguimos estudiando en Argentina como si fuera fondo y forma. ¿Qué es el derecho procesal si no es el debido proceso? ¿Y qué es el debido proceso si no un elemento de fondo? ¿Y qué fondo? Porque es el que va a decidir quiénes entran y quiénes no entran en el circuito judicial. El cómo entran y con qué asignación entran. Para esto, Gaby, me parece que es cierto lo que vos decís. En la sentencia es más fácil, ¿sí? Pero también podríamos decodificarlo para otras instancias. Digo, lo que significa es entrenar también un personal, digamos, en códigos comunicacionales con estándares de derechos.
Digamos, ajá, bueno. Y yo no quería eludir este tema. Nuestro personal también está entrenado para escribir lo que históricamente se ha escrito. Es más, yo no sé si se vuelven a escribir las cosas. En algunos lugares se repiten tanto que parece ya un preformato armado, digamos, por un programa que se dispara. Y en el caso, por lo menos en los casos que hemos visto y que hemos analizado, que son mujeres, y ahora les explico por qué mujeres, y después géneros, y después les explico por qué géneros, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que adecuar, sí o sí, nosotros como funcionarios judiciales, digamos, nuestros paradigmas al paradigma de la norma superior. Digamos, nosotros estamos por acción o por omisión incumpliendo mandatos, no únicamente constitucionales, sino que convencionales, y con el riesgo también de poner, y eso se lo quiero decir claramente, porque hay 4 causas en este momento en la Comisión Interamericana, sobre responsabilidad judicial respecto del tratamiento dentro del derecho, digamos, de sujetos de sujetos, ¿sí? Yo creo que es un trabajo fuerte, digamos, y nada mejor que la escuela, la escuela judicial, iba a decir, que el Consejo, que el agrupamiento de magistrados y de magistradas, digamos, puedan decir, a ver, ¿cómo transformamos sin romper, digamos, las pautas constitucionales provinciales, ni las pautas constitucionales nacionales, digamos, el lenguaje en un lenguaje que explique lo mismo, pero de otra manera? Digo, Córdoba lo tiene, por ejemplo, al protocolo. Santa Fe no lo tiene. Pero hay 4 provincias que están trabajando ya, equipos de jueces y juezas, digamos, para poder adecuar, digamos, y también entrenar al personal, que generalmente es el que se encarga de hacer todas estas cosas, digamos. Es decir, se vence un plazo, si no hay una nulidad o caduca, entonces lo voy a mandar de esta manera, lo mando, ¿sí? Y otra cosa interesante es para trabajar con mujeres, ¿quién informa? Digamos, y esto lo trabaja mucho Barthes, Benveniste, y algunos otros sociólogos que es interesantísimo, que es interesante que con tanto trabajo no lo van a poder ver, pero si disminuyeron un poco el trabajo, quizás, y si no, bueno, podemos hacer charlas sobre ¿quién comunica? ¿Un oficial de justicia o la policía? Digo, generalmente, por lo menos, digo, desde Alcaraz no sé si hay alguien por acá, es la policía. Llegó, y es más, el comentario es, digamos, de alguien que se animó a denunciar quizá un acto de violencia u otros actos, ¿no? Abuso, tenemos un montón de otras áreas, digamos, le llegan a comunicar que la justicia lo llama para proteger por medio de la policía. Y la policía tiene toda una representación social adentro de un contexto, y sobre todo en los pueblos y en los parajes más chicos, donde estigmatiza socialmente el acercamiento de la policía a la casa de determinadas personas, digamos. Y en esto es algo que nosotros nos tenemos que correr. A ver, ¿cuál es nuestro marco, Gaby? Digamos, el 25.1 y 25.2. Yo ahí me tengo que sentar. Digo, el 25.1 y el 25.2 de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana, como quieran llamarlo, tiene que ser mi marco para construir tanto el lenguaje como el procedimiento. ¿Es complicado? Lleva tiempo.
pero yo les aseguro que les agiliza el trabajo. Y por el otro lado, yo sé que esto los colegas que litigan se enojan mucho, no necesitaríamos, no sería necesario, digamos, si el derecho fuera pensado en clave de sujetos y no en clave de especialistas, entre comillas especialistas también, digamos, que haya abogados y abogadas de intérpretes del juez. Porque ustedes tampoco tienen claro qué le dicen a las especialistas, qué le dicen a lo que llaman clientes, que en realidad son padecientes en nuestros casos, respecto de qué es lo que quisieron decir ustedes. Como la comunicación entre el justiciable, como se lo sigue llamando acá, y usted tendría que tener alguna instancia de inmediatez un poquito más chica. Yo sé que esto, digo, porque enoje mucho, no es que deje de decirlo ni dejemos de pensar en el tema. Bien, esto es lo primero que hay. Sí, yo coincido con vos. Pero, a ver, ojo, cuidado con la responsabilidad judicial por acción o omisión. Tengan extremo cuidado, sobre todo por cuidarse ustedes y por cuidar la función de la magistratura. Que los medios de comunicación se destrozan por terminar de destruirla. ¿Sí? O sea, ponerla en valor también es ponerse en valor respecto de las prácticas que uno entiende. Si había alguien más, me parece, Alicia. Sí, bueno, había opiniones con respecto a que sí, que por ahí el discurso por ahí asusta a quien requiere la necesidad de recibir un acto judicial, y después otro que falta aún, pero se está trabajando para la humanización, de facilitar acceso a la víctima, escucharla y contenerla, sobre todo en el mismo juzgado y a las fiscalías. Esto desde una argumentación positiva. El argumento de que la gente no tiene el lenguaje técnico de nuestra ciencia, bueno, pasa con todas las otras ciencias, dado que esta desigualdad simbólica se verifica en las generalidades de los campos del saber. Si usted entiende lo mismo con respecto a esta idea. Hay un segundito, Alicia, responda a esa que no sé quién la preguntó. Sí. Fabián Ronconi, Sí, que habla sobre el discurso, digamos, especialista, digamos. Sí. El discurso de la industrialización aparece con la modernidad. Sí. Y con una modernidad tan vieja, digamos, sí. Aparecen todas las ciencias, pues las ciencias aparecen como articuladoras de un disciplinamiento. Por lo tanto, en tanto más disciplinadas parecieran que estuvieran, más ciencia parece que son. ¿Sí? Y el discurso jurídico, como el discurso médico, como el discurso que usamos en psicología, como los distintos discursos, tienen un grado de especificidad técnica, que también es traducible. Pero ojo, se acaba la industria de la ciencia. Se acaba la industria de los intérpretes en la ciencia. Por eso hoy estamos viendo, ante problemas de inequidad, digamos, intérpretes de la inequidad. Digamos, cuando la inequidad es una vivencia. Pero sí, coincido totalmente. Esto es un sistema. ¿Sí? Un sistema, en el caso de los jurídicos, un sistema que en las otras ciencias lo controla la epistemología y nos podrá controlar el CONICET, por ejemplo. ¿Sí? Pero en el caso de los jurídicos lo controlan, es necesario que lo reveamos porque lo controla básicamente el control de constitucionalidad y de convencionalidad de cada uno de los actos judiciales. Yo coincido con el colega. Sí, después, bueno, nuestro querido Dardo Tortul dice que Daniel Pastor habla de que el derecho procesal penal desarrolla una condición objetiva de punibilidad constitucional, el debido proceso. Sí.
Aquí en Entre Ríos hay un proyecto de reforma de sentencias en el lenguaje claro en penal. Pero ese protocolo implica la adecuación del lenguaje de quien decide solamente, o también cómo se postula ante el juez o jueza. Digo porque a los jueces y juezas se les sigue alegando y peticionando en lenguaje técnico. Sí. A ver, el protocolo debería incluir todo. ¿Sí, no? ¿Qué les pasa a los colegios de abogados? ¿Sí? Saben que pierden la condición de intérprete. Y si pierden la condición de intérprete, pierden la consulta y algunos tipos de elementos salariales. Bien, bien. Sí, se le sigue pidiendo el lenguaje técnico. Sí, eso es cierto. Después, Valeria más o menos también habla sobre el debido proceso, dice, comprendo su planteo y lo comparto, ocurre que generalmente la primera citación, los apercibimientos deben constar en el acto de comunicación, puesto que su destinatario debe saber las gravosas consecuencias de su no presentación al proceso. Hace al debido proceso, a la defensa en juicio, y así se encuentra reglado en los códigos procesales, ley procesal de familia, etc. Bien. A ver. Pero, Sí, dice Alicia. no, claro, lo que pasa es que por ahí me parece que el tema es el desciframiento, ¿no? Y el análisis del discurso y cómo uno establece formas comunicacionales para ello, digamos, Sí. teniendo en cuenta el debido proceso, obviamente. Sí, a ver, la base del debido proceso no lo podemos perder. Pues si no estamos haciendo cualquier otra cosa. El tema es que sin excluir, digamos, por ejemplo, hay unas notificaciones que he visto que son fantásticas y que de las que uno va aprendiendo, ¿sí? Le explican el artículo. Digo, a ver, si, no sé quién era, la o él o los colegas que preguntaban esto. Como yo, pues, tenés que venir tal día porque si no hay un artículo y se lo explican en lenguaje cotidiano. ¿Sí? Aunque después si quieren se lo copian. Pero hay previo un lenguaje cotidiano, digamos, que permite que el otro decodifique de otra manera la llegada al tribunal. Ya la entrada al tribunal, y acuérdense cualquiera de ustedes, cuando ha tenido que ir al tribunal por primera vez en su vida, ya causa impacto. ¿Sí? Ya tiene generalmente hasta una estructura, excepto en pueblos chicos, en parajes, en población, hasta una estructura que es alienante, que es opresiva muchas veces, ¿no? Excepto para los que no van nunca. Digamos, y tiene su representante es pago de por vida dentro del tribunal. ¿Sí? Bien. Imagínense ustedes que esta gente va a veces por primera vez. A ver, no hay problema en no romper los códigos de procedimiento con las decodificaciones narrativas para poder explicar las mismas normas que uno dice que tienen que estar. Hay experiencias interesantes, que después si quieren les mando copias de cómo se cita, digamos, cómo se notifica de determinadas cosas, o cómo han hecho otros colegas. En la escuela francesa, toca a veces cada 2 años dar clase en París. Ellos tienen un modelo bastante interesante que se lo propuso la Corte Constitucional. Ellos tienen Corte Constitucional, la Corte Constitucional francesa, que es un modelo que para nosotros sería extremadamente novedoso, es de sentido común. Que a veces, muchas veces los que trabajamos en el ámbito científico, digamos, es el primer sentido que perdemos, el sentido común, o preguntarnos quién es el otro, o qué pasa si mamá
mi tía, mi vecina, recibe esto, sin romper, digamos, lo que sí es exigible, no es inconstitucional o inconvencional, según 25.1, 25.2 y los otros pactos, digamos, para conservar el debido proceso y el funcionamiento del procedimiento judicial. No sé si quedó más o menos, apuntaba a eso. Sí, en realidad estás respondiendo varias cosas a la vez, digamos, en Perdón. términos... No, sí, está buenísimo, porque esto simplifica y da como, es más dialéctico, ¿no? Inclusive. Acá también, precisamente en función de lo que vos hablabas, aparecía cómo se hace esto en la práctica, ¿no? El tema de la teoría y la práctica, y hablaba de el maltrato y la violencia infantil, incluido abusos. Desde mi experiencia profesional como psicóloga, tenemos más de 11 casos sin ninguna medida a los agresores. Y esto que vos decías, bueno, esta necesaria presencia, ¿no? Esta necesaria diálogo con quien estamos tratando, digamos, ya sea una mujer o un niño en situaciones, que haya sufrido situaciones de violencia, o con el victimario, ¿no? O el judiciable, como dirían ustedes. Yo no soy abogada, así que por ahí... Yo hago ciencias sociales también, así que yo también. mis otras carreras tienen que ver con ciencias sociales. Así que bueno, después, cuando habla, Alejandra dice que cuando habla de cuidar las intervenciones de la justicia por acción u omisión, se me plantean revictimizaciones cuando se llama a la persona reiteradamente a sede judicial y sin que los resultados por esto sean los esperados. Es como que, bueno, estaban conectadas de alguna manera. Me parece que por ahí se podían unir estas dos, como para que por ahí puedas ver cuál es la intencionalidad de la pregunta. Sí. A ver, yo quería entrar con esto para romper la neutralidad, pero sí, coincido. Y cuando se trata, a ver, nosotros estamos conviviendo con un 50% de la población en situación de pobreza, ¿sí? Que no sé si la teníamos nosotros en Entre Ríos en el 2001 cuando cobrábamos federal. La verdad no me acuerdo. No sé si la teníamos. Pero esta pobreza no es únicamente material, hay una pobreza simbólica, pero también hace que, y en esto comparto con varios autores, con varias experiencias de campo que hemos tenido, el agotamiento de los funcionarios judiciales. El nivel de estrés y de agotamiento de los funcionarios judiciales es burnout. Yo esto quiero ser extremadamente claro. Lo que no significa que no tengamos la misma responsabilidad, ¿sí? Y también existen entre nosotros los prejuicios de las necesidades de las licencias, ¿no? Por salud mental, por lo que fuera, digamos, porque pareciera que mancharon nuestro legado. Bueno, perdón, somos seres humanos. Digamos, ahí también tenemos que resituarnos nosotros. Si bien el otro es un ser humano, por eso estoy diciendo, hablemosle como un ser humano, también permitámonos nosotros el espacio de ser sujetos con subjetividades quebradas. ¿Sí? Porque no escuchamos cosas simples, excepto en algunos foros, en algunas... sí coincido con la colega que habló recién, me parece que recién Alicia, me pareció, coincido. Sí creo que tenemos que ponernos a trabajar en esto. Y nadie trabaja fuera de contexto. La construcción del discurso se hace dentro del contexto del discurso. Por ejemplo, Entre Ríos yo lo divido siempre en 2 o 3 regiones. El sur de Entre Ríos, lo que es centro, ¿sí? Y lo que es norte de Entre Ríos, puedo decir desde Asencam para arriba, digamos,
porque hay lenguajes distintos, hay códigos distintos, hay mitos distintos, hay estructuras de poder distintos, que funcionan de manera diferente. Por lo tanto, a ver, ahora que está de moda los protocolos, un protocolo de construcción del lenguaje puede ser tan general y tan particular, es macro y microfísico, como diría Foucault, a la vez. ¿No? Debe tener en cuenta estas características. Sí, yo comparto. Comparto y creo que los va a destrabar a ustedes mucho. Sí, hay dos opiniones que tienen que ver con esto, digamos, una es de tomarse el tiempo para explicar el alcance de una cédula o resolución, y también el trabajo que tiene que hacer el notificador, que es un integrante del juzgado, y atado a otra, digamos que habría que cambiar el método de notificar en penal y género, ya que a las células las confeccionan en comisaría y muchas veces son inentendibles, digamos. Pero esto también tiene que ver con cuestiones de contexto. Sí, porque a ver, yo no voy a decir de qué lugar es, porque en investigación nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? Fíjense que le voy a poner un caso estereotípico, pero no me quiero ir a los extremos de la pobreza, ni a los extremos que no hemos entrado en tema todavía, de género, pero una mujer X, una mujer con 2 hijos, denuncia, maestra doble turno en escuelas privadas, en una escuela privada, zona centro de Entre Ríos. Hace la denuncia por maltrato, por violencia familiar. ¿Y sabe lo que significa para un maestro en Entre Ríos? Estar citado por la justicia y que la notificación le llegue y que se entere todo el pueblo que esta maestra o este maestro está viviendo esta situación, por más que se sepan. A ver, el impacto de nuestros actos son impactos que superan muchas veces lo que nosotros tenemos, medido. Y hay muchas otras, y yo esto sí lo entiendo, pero sí también entiendo la necesidad que tengamos que reformarlo, que tengamos que reformarlo, que al ser un código de fondo, el debido proceso no es para el juez, el debido proceso es para la ciudadanía, junto con los funcionarios y funcionarios policiales. A ver, es fondo, puro. Esta mujer no vuelve más a la escuela, o por ejemplo la terminan echando en una de las escuelas privadas por la exposición pública. Digamos, y eso que estoy hablando de un matrimonio heterosexual. Imagínense cuando entremos ahora a charlar sobre los casos de otro tipo de otro tipo de sexualidades y de género que se han asumido. Asumirlo en determinados contextos es muy fuerte, no únicamente muy fuerte. Generalmente se ocultan. Y el ocultamiento funciona como una naturalización. ¿Sí? Y también funcionan como una naturalización los estereotipos que nosotros tenemos en la cabeza, ¿sí? Un padre, una madre que se autopercibe mujer, tiene las cualidades o las capacidades de acogimiento que nos demanda la ley de adopción. Vamos a entrar en temas que no son temas simples, pero que son temas que en algún momento tenemos que debatirlo, por eso la capacitación en género me parece, ¿qué digo mujeres en el título? Porque no hay un modelo de mujer. Hay distintas formas de ser mujeres.
este esquema de que existe un modelo de mujer, digamos, sin duda, todo esto responde a una perspectiva androcéntrica, ¿sí? Pero no únicamente androcéntrica, sino androcéntrica teológica, ¿sí? Y metafísica, de qué es ser mujer. ¿Sí? Por eso yo prefiero siempre hablar de mujeres, porque la diversidad constituye la particularidad del caso. La diversidad constituye la particularidad del caso. No era lo mismo mi mamá, mujer, que la vecina de mi mamá, mujer. No era. Ya no lo era hace 40 años atrás, menos aún, digamos, lo es hoy. ¿Sí? Eso es por un lado. ¿Y por qué? Y junto con esto yo lo que siempre pongo en discusión es el concepto de género. Digo, porque yo lo dejo, es re marketinero, yo no tengo ninguna duda. Hablar de mujeres, género y violencia suena marketing. Y tengo mucho miedo que se convierta, como en algunos grupos ecologistas se ha convertido en la defensa de lo verde. Estamos hablando de cosas serias que hacen a la esencia y que les reivindico, les acompaño en los avances que se han tenido acá en Argentina respecto de las perspectivas que se lo está tomando, ¿no? Por lo menos a nivel legal. Que a nivel judicial se nota un poco. Cuidado. En todo el país, no únicamente en las sentencias que estuvimos viendo. ¿Por qué género? Porque, no únicamente porque agregarle la S porque son diversos, sino porque no es inmutable. Si hay algo que tenemos, los seres humanos, no, los sujetos, diría Freud, estos sujetos de la cultura, estos sujetos inscriptos que somos en el campo de la cultura, es que el deseo va cambiando. Y el cambio de deseo, digamos, también constituye la forma en que nos autopercibimos y que se autoperciben nuestros hijos. Digo que nos están enseñando mucho, por lo menos en el caso mío, ¿no? En que se autoperciben nuestros hijos respecto de cuál rol social jugar respecto del género. ¿Sí? Bien, y no voy a hacer únicamente la división clásica esta entre sexo es con lo que venimos, ¿no? Hace referencia a la genitalidad biológica, ¿sí? En cambio el género a la autopercepción. Pero a veces es necesario, ¿no? ¿Sí? Todavía, digamos, todavía no se comprende el tema de la autopercepción. Bien. Y en esto yo que necesito hacer un pie como para poder parar en la diferencia entre sexo y género. Sin reduccionismo, ¿no? Nosotros tenemos, y en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hemos podido registrar, en el que hicimos en el 2015, que si me hacen acordar también se los paso porque está interesante. Hay muchos grupos que no están, que no tienen un lugar en un lugar ni en otro. No, pues son construcciones individuales. La autopercepción de cómo nos percibimos nosotros y nosotras, ¿no? Son individuales. Son subjetivamente que están inscritas en la individualidad. Bien. ¿Desde qué lugar lo abordo en la narrativa de una sentencia judicial? Es decir, el cómo se autopercibe. A ver, si yo, cuidado, porque otra vez caemos en un error constitucional y convencional. Si yo no puedo tener la amplitud como para poder pensar los géneros, las masculinidades y las feminidades, ¿no? Tengamos
cuidado, que tenemos un piso mínimo de estándares en materia de derechos que deben ser cumplidos. Y la forma no me puede obstaculizar el fondo en esta materia. Y escribirle o hablarle o poder juzgar una situación respecto a la forma de autopercepción de las y de los sujetos. Bueno, vamos a complicarlo un poquito más y vamos a poner en discusión. Nosotros trabajamos puntualmente con niños y niñas trans. Que son chicos que se han tenido que agrupar por fuera de la legalidad, junto con sus padres algunos. La mayoría son muy dejados de lado, incluso por su propia familia. Y les recomiendo un video que se produjo hace unos años, pero que nos sirve mucho cuando estuvimos en Chile. Se llama Niñas Azules y Niños Rosados. Está en YouTube. Les propongo que lo vean. Que es los niveles de sufrimiento y de dolor. Uno dice Chile, porque ese video se produjo en Chile. Que tiene un chico y una chica, imagínense en un paraje o en un pueblo chico, no en Santiago, piénsenlo en el contexto de Entre Ríos, los patrones culturales que tenemos en Entre Ríos también. ¿Sí? De este chico, de esta chica, para poder expresar y que sus padres puedan acompañar el proceso de transformación. Bien. Este es un tema que de plena vigencia. No se ha visibilizado porque todavía tienen miedo de poder hablar de esto. Es un tema de plena vigencia. Fíjense que a veces el agotamiento, y yo lo entiendo en esto, el agotamiento que tenemos como funcionarios nos lleva a naturalizar determinadas cosas. Por el sufrimiento que tenemos. Y yo me animo a hablar de más que agotamiento del sufrimiento que tenemos como funcionarios, nos llevan a naturalizar determinadas. Si uno escucha, es lo que nosotros llamamos el fenómeno de la conciencia suspendida. Escuchamos tantas veces las mismas cosas que ya no nos llaman la atención. Este proceso de naturalización, digamos, es el peor proceso que uno puede hacer en tanto su calidad de sujeto. ¿Qué pasa? La conciencia se suspende por el dolor que causa y queda quieta. Entonces yo escucho de nuevo lo mismo, me violaron mis compañeros porque dicen que soy a la escuela, esto y lo otro. Escuché tantas veces lo mismo, digamos que ya llego muchas veces a naturalizarlo, sin querer, incluso como un mecanismo inconsciente de defensa. Por lo tanto, a ver, cuidar la salud mental de los y las funcionarios judiciales es central. Porque son los que ejecutan los instrumentos, hola Sepi, son los que ejecutan los instrumentos de poder. Y son los que manejan los dispositivos, tienen poder sobre los dispositivos de poder. Y esto no es nada. Cuando estoy hablando de las mujeres, me gustaría contarles rápido un caso que tenemos en la Corte, en la comisión que tuvimos, exitosamente con México. Digamos, hay un grupo, una población indígena en México y hay varios otras poblaciones, digamos, que no se autoperciben ni femenino ni masculino. Porque su relación de cosmovisión con la Tierra, digamos, con su cosmovisión natural, no es nada diferente a lo que Freud escribió en 1800. Fíjense que esto es prehispánico. ¿Sí? Y Freud tuvo que irse hasta el siglo XIX.
Su concepción con la tierra, su concepción, digamos, respecto de la sexualidad es binaria. Sí, y una población que ocupa un 40% de las etnias del norte, sí, del norte pacífico de México. ¿Sí? Bien, a ver, tenemos para discutir, tenemos para analizar. Y en ese caso, digamos, en estos casos donde no autoperciben o viven sexualidades dobles y géneros múltiples, como en el caso de este, que es interesantísimo. Pero yo, ojo, ustedes no piensen que estoy intentando hablar mal de Argentina, porque al contrario, yo me he encontrado con avances, ojalá lo tuviera el resto de América Latina y Caribe, los avances que ha tenido, por lo menos a nivel formal en Argentina. Por lo menos a nivel formal. Por eso yo sigo apostando que somos nosotros los que tenemos que hacer algunas transformaciones dentro del aparato judiciario. Y después sí me gustaría poder hablar de otra categoría que la hemos incorporado también sin darnos cuenta. Porque algunos que dicen que son científicos, no dicen, escriben manuales, ¿sí? Que después se lo venden a los alumnos lo repiten, no, pero no tienen ningún control de cientificidad. La categoría que seguimos usando de poblaciones o situaciones vulnerables. Entonces hablamos de la mujer vulnerable, hablamos del niño vulnerable, hablamos de la tercera edad como una situación vulnerable. ¿Sí? ¿De dónde viene esa categoría? Esa categoría, el concepto de vulnerabilidad fue trasladado al derecho de la teoría del riesgo, de daños ambientales. ¿Sí? Por lo tanto, su relación con la naturaleza, con la naturalidad de la naturaleza, digamos, es lógica. Sí, hay poblaciones más vulnerables a los huracanes por el acercamiento a determinados lugares. Pobre Haití, el primer país que se independizó en América Latina. No, digo pobre Haití porque siempre que hay un huracán le toca a Haití, miren cómo están ahora, ¿no? ¿Qué significa? Hay algo natural. Perdón, no hay nada natural en lo social. Y menos en lo jurídico. Por lo tanto, es un error constitucional que se discutió en la Convención Constituyente, pero quedó así, que después nosotros seguimos repitiendo, que son grupos o sectores, y algunos los llaman colectivos, como si fueran un grupo metido adentro de otro lugar, digamos, un lugar de no correspondencia y de exclusión, los colectivos de gay, los colectivos de mujeres violentadas, los colectivos de... No hay nadie en un colectivo, deben convivir socialmente con nosotros y nosotros generar las tramas. Y no hay vulnerables en el campo de lo social, hay vulnerabilizados. Esta es una categoría que yo sí quiero poner en discusión fuerte. Porque uno vulnerabiliza simbólica o materialmente. ¿Qué esconde la categoría vulnerable? Vulnerable, la que usamos comúnmente. ¿Qué esconde? Esconde algo que no es menor. ¿Quién produjo el acto de exclusión para colocarte en una situación de desventaja? En cambio, si yo digo vulnerabilizado, hay algún otro que me corrió algún margen. Ya sea, diría Goffman, por un estigma, digamos, por lo que fuera. Me corrió algún margen.
por situaciones económicas, por situaciones de desigualdad. Y cuando vuelvo a hablar de desigualdades, estoy hablando de pobrezas. ¿Sí? Pero no únicamente pobrezas materiales, también que es un temón, sino de pobreza simbólica, de capacidad, de poder adquirir determinados elementos que me permitan operar, incluso en mi autocuidado. Esto por 10 puro, y nosotros convivimos en América Latina con desnutridos subjetivos, en situación de vulneración, ¿sí? Y vulnerabilizados. Hay un poder, sin duda, bueno, los que hemos vivido en Entre Ríos, y sobre todo los que hemos por ahí recorrido el campo, los campos, ya sé que ahora es todo soja, pero que antes había obrajes y que sigue, digamos, y que bueno, nosotros vivíamos, naturalizábamos la situación de los obrajes. Trabajadores involuntarios en situaciones de trata que iban de un lugar a otro cortando madera. Por lo menos en el centro norte. Hay un tema que es central para la gente que trabaja en zonas que el caso ya está, así que se puede por lo menos tirar las primeras líneas. Hay un caso de la Corte Interamericana, pidiendo la admisibilidad, está haciendo el análisis de fondo en la Comisión Interamericana sobre niños y niñas trabajadoras. A ver, en situación, y va por derecho a la salud, el contacto de niños y niñas con pesticidas en los frutales es terrible. ¿Por qué buscan niños y niñas? Pues son los que subiéndose al frutal no le hacen daño. O le hacen menos daño que un cuerpo de un mayor. Esto es una realidad nuestra en el planeta. Y no voy a hacer todo el desarrollo del uso de agrotóxicos y todo eso, porque bueno, ya está bastante desarrollado y ya lo maneja hasta Jorge Real el intruso. El otro día un colega me dice, no está más el intruso. Pero, a ver, la situación de determinadas niñeces y géneros en Entre Ríos es fuerte. Como lo es en Santa Fe y en otros lugares. En muy pocos lugares hay centros de protección y acompañamiento de ayuda que funcionen, ¿sí? Y tampoco hay esto que planteaban al principio, ¿no? Políticas públicas, pero públicas, no políticas de beneficencia para cuidar a otros, sino políticas públicas. Entonces, ¿qué les pasa? Les cae a ustedes el caso. Y lo peor, a ver, si hay algo que fracasa, cae el Poder Judicial. Y esto es un problema. ¿Por qué? ¿Qué deberíamos pretender nosotros? Que nada de esto llegara al Poder Judicial. Si nada de esto llega, es porque hay un hacer anterior. Si nada de esto llega, es porque se pudo resolver en el campo de lo social y de las políticas públicas y las políticas sociales que deben estar, digamos, alertas, digamos, que tienen que estar también cumpliendo la convención. Las convenciones. Respecto de la identidad de género, una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta ustedes, que se van a encontrar, y cuando la gente se empieza a animar a hablar, se van a encontrar, pues nos estamos encontrando acá en Rosario y en Córdoba, es el cambio de identidad. Por eso hablo de géneros. ¿Sí? A los 24 años, cuando me casé, tenía un género. Y me autopercibo después de un proceso
psicoterapéutico, medicalicen lo menos posible, digamos, sociocultural o lo que fuera, me percibo de otro. No voy a contestar si alguien me pregunta, y que las mujeres se jubilan antes por lo tanto la autopercepción puede ser, bueno, eso es una chicana. Es una chicana justamente. La mujer no es naturalmente, por eso no es vulnerable. ¿Sí? No es naturalmente menor. El anciano tampoco. Los niños, niñas y adolescentes tampoco no es naturalmente menor. Si no, seguimos aplicando la matriz de la capitio diminuti, que sigue vigente. Y se nota en la sentencia. ¿Sí? De la capacidad disminuida. Son sujetos que han sido vulnerabilizados. Hay un otro responsable de esta vulnerabilización. Por eso, a ser funcionarios públicos no nos obliga a nadie. Pero cuando uno asume el rol de la función pública, tampoco nos prepara en las responsabilidades que tenemos como funcionario y como funcionaria pública ante la actuación, ante la aplicación de determinados protocolos, digamos, protocolos de actuación, de cuidado, etc. Me parece que esto nos tiene que hacer pensar un poquito. ¿Quién es el que tenemos enfrente? ¿Hay un otro o hay un objeto? Quizás el equipo interdisciplinario a veces lo puede pensar como otredades. Bueno, júntense. Hay un tema que Argentina sigue en incumplimiento, ya tiene 4 sanciones a nivel internacional con tratados internacionales, sigue en incumplimiento de las leyes básicas, en la adecuación normativa. Digo, yo no puedo decir de Entre Ríos porque no lo sé, pero un amparo, los jueces terminan dictando medidas de, ¿cuáles son acá? ¿Cautelares? Sí. Y le siguen dictando medidas cautelares para resolver con tranquilidad el fondo. ¿Por qué? Porque no es ni rápido, ni sencillo, ni cumple el 25.1 ni el 25.2 de la Convención Americana. Acá están teniendo un plazo entre 3 y 5 años, y después las apelaciones. Entonces, imagínense que nos encontramos con vulnerabilizaciones que produce el propio procedimiento. Eso no es debido proceso, ¿eh? Eso no es fondo. Es el impacto sobre el fondo de la forma. Por lo tanto, nuestro lugar es de resorte. Y lo que anima es pensar salirse de los propios estigmas. ¿Sí? A ver, los estigmas Goffman los marcan muy bien y son esas huellas sangrantes en forma permanente con el que me persigue el otro. Y también hay un imaginario instituido, pero podemos construir un imaginario instituyente que contrahegemónicamente pueda cambiar algunas cuestiones si estamos decididos y decididas. Y si podemos operar en esto. Hay casos que son centrales en la Corte, resueltos por la Corte. En las opiniones consultivas hay varias. Pero en la Corte, que es el caso Atalaya Rifo, que no tienen por qué conocerlo, digamos, porque tampoco hay discusión, y yo no creo en el principio de Iuris Novi Curia, digamos, por lo tanto, si lo sacamos nos hacemos un favor, porque nos delegamos de una responsabilidad. Uno conoce una parte del derecho, no conoce todo el derecho. Pero por el principio Iuris Novi Curia tienen responsabilidad por todo el derecho vigente. No quiero hablar de quién se encarga de la ejecución y el cumplimiento de las medidas. Tienen toda la responsabilidad por todo el derecho vigente. En el caso de Atalaya Rifo, la Corte marca certeramente
Ustedes saben que los casos, aunque sean de otros países, son obligatorios para todos los miembros del sistema, ¿no? Los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para todos los miembros del sistema. Hayan que deleguen competencia y jurisdicción en la Corte, ¿no? Tampoco voy a hablar de Fornerón, porque es un caso ya que lo viví en mi propio pueblo. El caso ese surge en nuestro pueblo y la ciudad. Pero fíjense que, a ver, es un momento para que nosotros hagamos más democracia de nuestros propios poderes. Porque estamos contando cada vez con, incluso con menos legitimación de la ciudadanía. Digamos, hasta como una estrategia política de sobrevivencia laboral. Digamos. La constitución de las miradas, de las perspectivas, de las diversidades, que somos nosotros diversidades también, que somos nosotros, nosotras, nosotres, diversidades también, que no tienen que ver con el género, sino que tienen que ver con un montón de otras diversidades, tienen que fortalecernos en la co-construcción de un discurso no eurocéntrico del pensamiento jurídico. Esto hemos repetido y copiado el discurso eurocéntrico y lo que necesitamos es un salto cualitativo, un discurso decolonial. Decolonial, empezar a sacar velos, a sacar velos, a sacar velos, de qué hay atrás de cada una de las categorías con las que trabajamos permanentemente, poder poner en evidencia, por lo menos en las clínicas o mesas de clínicas de trabajo que podemos llegar a tener, para que se incluyan. Bien. No sé si, no sé si... hay una convención nueva, digo, no, porque ya antes de la pandemia, después del encierro ya no. Bueno, el Tribunal Europeo tiene cuestiones fabulosas. Ustedes saben que el Tribunal Europeo, donde yo me voy 2 meses al año, ¿no? Entre España y Francia hacemos el trabajo en el Tribunal Europeo, tiene reuniones bimensuales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Africana de Derechos Humanos, que son los 3 sistemas regionales, ¿sí?, de protección y promoción de derechos. Y está avanzando muy interesante en las propias objeciones que ha tenido sobre su autoprocedimiento. Yo siempre les vuelvo a recomendar, empiecen a escuchar a nuestros hijos, si quieren. Bueno, el mío ya se fue, así que lo escucho cuando vienen a buscar comida para el supermercado, no para pedir plata. Pero digo, aprovechemos, creo que necesitamos mejores espacios donde nos escuchen a nosotros los y las funcionarias, cómo poder escuchar las otras formas en que se expresan, digamos, las distintas diversidades. Yo no voy a volver sobre la morbosidad, que todos la conocen, de cómo vive una persona trans en determinados contextos, en determinados pueblos, ciudades, etc. Ustedes saben que viven en situación de violencia permanente, de una violencia física, de una violencia homofóbica, que de lo que hablan, sin duda, es de la propia identidad que tiene sobre su sexualidad y que la ejerce. Pero como generalmente el que la ejerce está en una situación de poder mucho más fuerte socialmente, y ahí lo instituido e instituyente está fantástico, digamos, socialmente es simple pegarle, o castigarle, o castigarlo. ¿Sí?
El tema es qué hacemos nosotros desde el aparato judicial. ¿Qué políticas públicas nos están bajando en este momento creo que a ustedes les corresponde el Supremo Tribunal, ¿no? El que dicta las normas para el funcionamiento de ustedes. El Tribunal Supremo. ¿Hay políticas públicas? Porque yo no la puedo generar en el juzgado. Yo puedo generar microfísicas de políticas. Que era lo que te decía Gaby. Por ejemplo, ¿cómo entreno a mis pasantes y a los que trabajan conmigo para? Pero la política pública tiene que ser una demanda gremial nuestra, como funcionarios, porque si no, termino recurriendo a no poder hacer por falta de políticas públicas. Por eso no siempre el animarse a usar un derecho significa la protección del derecho. Y yo en esto entiendo mucho esto de, porque hemos tenido varios fracasos, muchos. Y no quiero hablar de Ciudad Juárez, donde me tocó relevar la matanza de mujeres, ¿no? O las violaciones de mujeres por los extranjeros, o en el caso de migrantes. No quiero meterme en eso. Sí, pero sí, los modelos de discriminación siguen tan vigentes como en el medioevo. Son medievales y siguen tan vigentes como en el medioevo. Bueno, depende de nosotros. Depende de cómo presionemos para que eso pase. Y generalmente cuando una mujer o cuando unas mujeres, o cuando él o la o ellos o los no tengan ganas de incentivarlo y de ponerle el artículo, digamos, se quieren acercar al derecho y les dicen, y la campaña nuestra generalmente es denuncia violencia de género, denuncia violencia de género, de géneros, denuncia violencia de género. Perdón, ¿alguno de ustedes tiene los mecanismos necesarios como para poder proteger al denunciante? Digo, la casa de medio camino, la casa en el lugar desconocido. Y ojo, que algunos de ustedes tienen la guarda de estas personas, ¿eh? Cuando uno ejecuta medidas, no, es muy bueno, pero entonces tengamos cuidado. No cualquiera tiene capacidad de denunciar. No, hay un proceso de preparación para una denuncia. Y eso tendríamos que tener equipos de trabajo, no máquinas de escribir, me pegó mal. No, equipos de trabajo. A ver, no hay una política pública ni municipal, ni comunal, imagínense que si yo digo esto ahora, cualquiera de ustedes que conoce nuestra provincia se puede estar imaginando los años de sufrimiento de violencia que se están viviendo en los parajes rurales, ¿no? Porque es al mismo policía que te abusa al que tenés que denunciar. O al referente del partido político que ejerce él o la referente, ¿eh? Cuidado con esto de estigmatizar el tema de las masculinidades, como y una posición muy colonial. Nosotros tenemos feminidades también por violencia. Y habla de cómo se está viviendo hoy. Y les puedo decir, se está viviendo de la misma manera que yo siempre digo, hay una etapa, hay un pedazo de nuestro país que llegó a la modernidad, y otro que sigue en el feudalismo. Bueno, hay que desarmar estos andamios feudales. Bueno, y yo creo que uno de los discursos que no lo hace todo, por eso tampoco se sienten responsables de tener que hacerlo todo,
pero que forma parte del instrumental político de poder, un discurso nuestro. No lo que escribimos, sino el qué mensaje transmitimos. Por eso también ahora hay especializaciones en comunicación jurídica. Entonces, los tribunales tienen su operador de prensa, que son abogados, abogadas, o abogados, abogadas y equipos interdisciplinarios que comunican a las poblaciones los fallos que pueden ser comunicados o comunicables. Y el mejor derecho, en materia de derechos humanos, en clave de derechos humanos, nosotros tenemos que tener algo extremadamente claro. Así como si llegan tantas causas a la justicia es porque algo anda mal en la sociedad, no, porque no deberían llegar. Si una sociedad anda bien, no deberían llegar. Están demandándonos otras cosas, están poniendo en síntoma otras cosas. Las causas que están llegando, las causas que llegan y los abarrotan a ustedes. Y si no, miren, en qué periodos políticos de la historia se saturan los juzgados laborales. Y bueno, esto es muy simple. O, ¿qué pasa con la crisis económica y la saturación de los juzgados de familia? Y los penales. ¿Sí? Pero por decirle a algunos que sé que existen. No sé, ¿ustedes tienen un fuero contencioso administrativo? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Quién se anima a denunciar al propio funcionario público que lo violentó? Tienen mucho cuidado, digamos. Por eso, a ver, cuidado con estandarizar. Nosotros somos muy, en los protocolos somos como muy cuidadosos de una mujer, un hombre o una mujer trans, o SIC, o no, en contextos de vulnerabilizaciones permanentes, y hay un trabajo previo de preparación para ver si puede y de qué manera denunciar. Y cuáles son las estrategias que nos damos para la denuncia. Porque es fácil decirlo desde Buenos Aires. ¿Sí? Denuncian. Pero los que vivimos en el interior en algún momento, o que recorremos el resto de América Latina, que es terrible, ¿no? Y Argentina es París. Que es terrible el modelo de dominación que existe y el exceso ritual manifiesto que existe en el Poder Judicial, ¿sí? Y en los funcionarios y funcionarias, tenemos que tener mucho cuidado en cómo preparamos al sujeto. No cualquiera puede denunciar y hacerse cargo. Por eso, con los años se logró la imprescriptibilidad de los crímenes de los crímenes sexuales, ¿no? Como un avance importante. Porque generalmente la mujer recuerda un abuso en los momentos de los partos. No sé por qué, no se sabe muy bien por qué, pero en el momento de los partos, o del primer parto, recuerda los abusos. Y de ahí a poder denunciar hay un periodo. ¿Sí? Y la mayoría de nuestras poblaciones no están en condiciones de mudarse de casa, de tener un lugar, de tener para los hijos, la comida, cuidado. Así yo les decía que una de las mejores cosas que podemos hacer en materia de derechos humanos es, ya que no podemos con la macropolítica, ¿sí? En materia de operadores judiciales, sí lo que podemos hacer es prevenir la violación. No hay mejor y eficaz derecho que se cumpla que el de prevención de la violación de un derecho.
en materia de derechos humanos. Por eso yo quise entrecruzar en el campo nuestro el tema de los géneros, las feminidades, las masculinidades, en contexto de vulneración, ya sea material o simbólica. ¿No? Porque creo que es un lugar donde nos toca a todos y que no somos naturalmente sujetos vulnerables. Puede ser más vulnerable un lugar porque está al lado de un volcán. Por eso nosotros preferimos hablar de vulnerabilizado. Hay un otro que se apropió de un espacio que me correspondía y fui al margen. Y en ese margen tengo que sobrevivir. Bueno, no es poco para el trabajo que tienen ustedes. Pueden contar con los equipos nuestros las veces que quieran. Bueno, Dardo, un muy buen contacto. No les voy a mostrar los resultados cualitativos de las investigaciones. Primero, leer filminas es algo que detesto porque para eso me mandó a la filmina y no me pierdo el tiempo. ¿Sí? Pero sí poder pensar juntos en nuevas estrategias para la construcción de humanidades rurales. Me parece que es un buen desafío. Y el otro desafío es el que Alicia a mí me parece sumamente importante, prevengan la violación de derechos. Hay políticas públicas post, o hay actuaciones post. Ya cuando llegan a nosotros fue. Digo, ¿qué puedo hacer? Una reparación simbólica. Proteger un poquito más o menos. Si me tienen miedo todavía o no. En el contexto donde me muevo. Pero la prevención también es una función judicial. ¿Sí? Del aparato judicial completo. Que también tiene políticas públicas para algunas cosas y elige qué políticas públicas prioriza también para otras. Bueno, saludarlos a todos, a todas y a todos. Los 20, fui de tiempo. Agradecerles y saben que estoy a disposición. Pedirles que en esta época se cuiden mucho. Porque hay otros que necesitan que ustedes se cuiden. Bueno, muchísimas gracias. Y no sé, Alicia, si hay algún comentario o algo. Bueno, comentarios muchísimos, imposibles por ahí leerlos a todos, pero sí, hay alguien que pide que nos sugieras bibliografía del tema. También, bueno, hablan mucho sobre qué bueno esta diferenciación entre vulnerados y vulnerabilizados. Parece que fue muy clara, hay mucho sobre ello. Hay algunos ejemplos de situaciones que se presentan en la vida cotidiana que, bueno, que develan estas cuestiones, pero en términos simbólicos y teóricos y discursivos los has explicado muy bien vos. También, por suerte, también hay cierto reconocimiento de de algunas prácticas judiciales con respecto a el tema de la agilidad que se te pone frente a los amparos. Después, a ver, bueno, también hubo un pedido que me parece que da para otra invitación, Julio, que es que hable sobre el tema de los derechos y discapacidad. Así que bueno, se ve que alguien que conoce bien tu trabajo en esa categoría y en ese campo. Bueno, después obviamente hay muchos excelentes. Y bueno... No, eso déjalo para cuando podamos comer un asado todos juntos. Sí, sería fantástico. La verdad que esta cuestión entre la virtualidad, que bueno, son algunas estrategias que uno establece en cómo se posibilita la vida cotidiana hoy, pero bueno, con la esperanza de poder, del encuentro que es irreemplazable, me parece. Después, bueno, hablan de situaciones en Gualeguay, a ver si me olvido de algunas otras cosas. A lo mejor las chicas
me pueden ayudar Laura o Virgi si vieron algo distinto de lo que yo he visto. Sí, Pero me permiso. parece... Sí, dale. Doctor, muchísimas gracias, muy interesante. Hay muchísimos comentarios, como le comentaba Alicia, agradeciendo y reconociendo lo enriquecedora que fue su exposición. Y Alicia, la verdad que ha comentado en general la mayoría de las consultas o de los comentarios que se fueron realizando. Así que, bueno, principalmente muy agradecidos y agradecidas por su participación. Yo le voy a estar, me comprometo con los participantes y las participantes a recopilar por ahí la información que usted nos quiera brindar, material, y se los voy a estar enviando por correo electrónico, así que nos vamos a mantener en contacto. Vale. Y bueno, principalmente agradecerle, no sé si la doctora López Arango quiere hacer algún comentario, saludarlo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que pero muy interesantes los temas abordados. Yo creo que, no sé, ya con tantas cosas nuevas que vamos a tener que ir incorporando, a los que nos falta todavía jubilarnos, no sé, nos vamos a tener que capacitar. A mí por ahí me asusta todo lo que escucho, porque digo, uno cree que dentro de la materia en la que está, lo maneja fácilmente, o por los años que uno lleva, y la verdad que todo esto despierta muchos interrogantes. Creo que las mismas carreras van a tener que ayornarse con todo esto. Yo no veo en las facultades que hablemos de nada de esto. Sinceramente, creo que no sé, ya no nos alcanza con hablar de los derechos humanos, ya toda esta especialidad que se está desarrollando, realmente es, en alguna medida, si uno quiere ser responsable, se asusta, digamos, de escuchar todo esto, porque cuántas cosas se nos escapan. Pero realmente este ciclo que ha organizado Dardo, no me canso de repetirlo, porque realmente Dardo ha sido extraordinario, y la prueba está en que hemos tenido 300, 320, 280, 250 asistentes que se mantienen. Esta es la cuarta actividad. Inagotable todos los temas, y que usted trató hoy realmente muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, un afecto para todos, vayan a descansar, y un saludo especial para los colegas y amigos del pueblo, de la ciudad, y nunca olvidar el origen. Chau. Muchísimas gracias. Y el material se lo estoy enviando vía la asociación. Julio, quería decirte que hay alguien, Noelí, que dice que es de tu mismo pueblo, que te manda un saludo. Y sí, una de las cosas que no quiero dejar de decir y que me impactó es el tema de romper la idea de neutralidad. Me parece que es importante, además de otras cuestiones. Siempre me acuerdo de si uno, del dicho de un africano en 1980, un pacifista, que decía: si elegís ser neutral en situación de injusticia, has elegido el lado contrario de la justicia, el lado de la opresión. Y me parece que vos has hecho de esta charla, nos ha dado muchísimos mensajes para seguir reflexionando, para seguir pensando, y sería bueno contar, acá por lo menos hay pedidos, digamos, de poder seguir trabajando sobre violencia y discapacidad, sobre el origen de la causa de la separación de la gente o de la sociedad que se manifiesta en el lenguaje. Bueno, hay muchos pedidos, así que bueno, pienso que por ahí está bueno, está Dardo presente ahí para poder
seguir encontrándonos en próximos encuentros sería fantástico. Bueno, y muchas gracias a todos por estar, y bueno, y a seguir trabajando, nos queda otra. Me parece que este es el compromiso y el desafío. Buenísimo. Con un afecto. Disfruten. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, No, gracias a Alicia, vos. Simón. Un placer. Y nos encontramos en la última actividad, el día miércoles 1 de septiembre. Voy a estar enviando el link para conectarse ese mismo día por la mañana, así que cualquier consulta tienen el correo a disposición. Muy buenas noches y muchas gracias a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches.